Queridos alumnos, bienvenidos a la grabación del último tema del curso, la Europa del siglo XVII, tema 14. Este tema es un repaso de todo lo que hemos visto en el anterior tema, pero desde el punto de vista europeo, no exclusivamente español, con lo cual igualmente vamos a hablar de la crisis e igualmente vamos a hablar de la Guerra de los 30 años. Este momento, como ya vimos para España, será una época de una grave crisis para Europa. Las cosechas van a ser cada vez peores por esta pequeña edad de hielo que habíamos dicho. La situación de los campesinos va a ser cada vez más dura, se ven obligados a pagar más impuestos y el dinero vale menos por la devaluación de la moneda. Y la hambruna, las enfermedades, la guerra hacen que la mortalidad aumente enormemente. Esto lleva a unas situaciones sumamente graves, como por ejemplo el surgimiento de mendigos, pícaros, personas sin trabajo que recorren las ciudades recurriendo a la mendicidad o a la delincuencia. Además, la evolución demográfica se detiene, es decir, el crecimiento de población que había tenido lugar en el siglo XVI ahora para. Por ejemplo, vemos en azul España, en rojo Gran Bretaña, en verde Alemania, en morado Francia, como de comienzos del siglo XVII a finales del siglo XVII, la población prácticamente no varía. De hecho, por ejemplo, en Alemania disminuye por esta guerra de los 30 años que afecta gravemente. Vemos que quien mayor cantidad de población va a tener y quien de hecho más va a crecer va a ser Francia, que en este momento se va a convertir, como ya hemos dicho, en la gran potencia mundial. Será un momento de emigración a otros continentes, de expansión por el océano, por ejemplo, el Mayflower, el barco que llevó a los peregrinos de origen inglés a las costas de lo que hoy en día es Estados Unidos, los vemos aquí, y cambios económicos como la fabricación a domicilio. Esto va a ser muy importante. Consistía en una especie de primer paso para la elaboración de materiales en fábricas. Consistía en que una persona con dinero, un comerciante, compraba materias primas e iba por los pueblos repartiendo estas materias primas entre los campesinos. Los campesinos en su tiempo libre las trabajaban en sus propias casas, como vemos aquí, y luego le vendían los productos terminados, por ejemplo las ropas o los muebles o las herramientas, al comerciante que les había dado las materias primas. Entonces el comerciante los llevaba, por ejemplo, a la ciudad más cercana y los vendía a un precio más caro. Es como una especie de fábrica con muchos empleados, lo que pasa es que en vez de estar todos en un mismo edificio, estaban cada uno en su casa. Es un primer paso para este sistema de fábricas. Económicamente, el gran beneficiario va a ser Inglaterra, porque mientras que Francia va a tener el mayor poder político y militar, Inglaterra va a crecer enormemente en la economía. Una de sus grandes ventajas, por ejemplo, es que tenía una red de canales, como vemos aquí, que permitía estar tremendamente interconectado unas zonas del país con otras. Con lo cual, para, por ejemplo, este sistema a domicilio era muy útil para el comercio, para el transporte de mercancías, etc. En una época en la cual no había trenes, no había carreteras fiables, tener una buena red de canales era importantísimo. Además tenía materias primas que serán útiles posteriormente como el carbón y era un país de grandes comerciantes que tenía unas flotas muy poderosas que controlaban el comercio mundial prácticamente. Comenzarán poco a poco algunas mejoras técnicas en la agricultura. Por ejemplo, vemos máquinas más complejas para arar y cosechar la tierra. Pero también será una época de continuas batallas, de conflictos militares armados, como por ejemplo en la batalla de Lützen dentro de la Guerra de los 30 años, que supondrá una altísima mortalidad para todos los países implicados. Aquí vemos una calavera con la corona de emperador, está en el sepulcro imperial de Austria. O esto, por ejemplo, es una fosa común en la República Checa de los muertos en el siglo XVII por culpa de la peste, que ya hemos dicho que afectará a toda Europa de forma gravísima.
El comercio se va a desarrollar, como hemos visto, entre Europa, África y América. De Europa recibían manufacturas, es decir, productos elaborados. De África conseguían esclavos y de América materias primas. Lo que pasa es que este comercio, que tradicionalmente estaba dominado por España y Portugal, cada vez va a estar más dominado por Francia y especialmente Inglaterra y Holanda. Estas zonas de aquí, de hecho, vemos que, por ejemplo, en azul, Inglaterra empieza a tener sus propias colonias en la India, en Norteamérica, en Australia, y Holanda también, sobre todo en las Antillas. Esto no era legal. Recordad el Tratado de Tordesillas, que dividía el mundo entre Portugal y España, pero ese tratado solamente era válido cuando el poder de España y Portugal era suficientemente grande como para hacer valer sus derechos. En este momento no podían hacerlo, con lo cual van a ser progresivamente sustituidos por otros países. Entonces, en el siglo XVII, veremos esta crisis económica muy grave. Lo primero, un retroceso demográfico, desciende la población. Económicamente se va a ir desarrollando cada vez más Inglaterra, lo que quiere decir que sustituye a España. Bueno, poco a poco va sustituyendo a España, a Portugal, a los países que habían estado comerciando con el Atlántico anteriormente. La Guerra de los 30 años termina de dañar definitivamente a estos países tradicionales, especialmente España y el Imperio, que van a ver que pierden su importancia a favor de nuevos países como Francia o Inglaterra. El comercio atlántico va a tener cada vez más importancia, haciendo retroceder el comercio de otras zonas. Recordad que habíamos dicho que, por ejemplo, en la época de los Reyes Católicos, las zonas comerciales más importantes eran el Mediterráneo y el Báltico. Zonas controladas por España y por el Imperio. Estas dos zonas van a descender en su importancia y el Atlántico va a aumentar enormemente. Y el Atlántico va a estar controlado sobre todo cada vez más por los ingleses y los holandeses, que establecen compañías comerciales y colonias. Los holandeses no se establecen mucho en el Atlántico, aunque consiguen, por ejemplo, la Guayana en Sudamérica. Los ingleses sí tendrán islas en el Caribe como Jamaica o territorios en Norteamérica como las 13 colonias de lo que más tarde serán Estados Unidos, pero también en el Pacífico, por ejemplo, la zona de Indonesia, donde tanto los ingleses como los holandeses se van a expandir. Y se desarrollan cada vez más las manufacturas, es decir, los productos elaborados a mano. Todavía no tenemos máquinas capaces de hacerlos de forma automática, y sistemas de trabajo como el trabajo a domicilio, muy importante, que consistía, recordad, en una persona, un comerciante rico que compraba materias primas, las repartía entre los campesinos elaboraban estas materias para hacer productos elaborados, se lo volvían a vender a quien les había dado los productos y este los vendía más caros en la ciudad. Políticamente va a ser también un momento de grandes cambios y de hecho va a ser el comienzo de lo que se conoce como el absolutismo. El gran representante del absolutismo va a ser Francia, sobre todo con el rey Luis XIV, conocido como el Rey Sol. Precisamente por eso tenemos en esta imagen una representación de las vallas exteriores del Palacio de Versalles, representando la imagen del sol, con los símbolos del rey de Francia. Aquí vemos al propio Luis XIV vestido como rey sol, con todos los atributos del astro rey, del más importante, en torno al cual todo lo demás gira. Y la galaxia en la que vivía este rey sol era el Palacio de Versalles, en las afueras de París. Es decir, se creó una ciudad-palacio para sí mismo, en el cual su poder era absoluto, es decir, estaba por encima de todo lo demás, incluido por encima de la ley. La característica fundamental del absolutismo es que los reyes absolutos no tenían que responder ante nadie. Normalmente solemos pensar en un rey como alguien todopoderoso, pero por ejemplo en la Edad Media tenían que responder ante los estados generales, ante las cortes, los parlamentos. En esta época, el rey absoluto no tiene que responder ante nadie. Su palabra es la ley,
nadie le puede decir nada. Oficialmente seguían teniendo que responder ante los parlamentos, pero lo que hacen precisamente es no convocar a los parlamentos para que nadie pueda disputarles. Aquí vemos a Luis XIV con 10 años, ya con todos los atributos de su poder, con el manto, con el bastón de mando, la corona en la mano, rodeado de telas, de todo tipo de lujo, porque era una figura que era divina más allá que humana, es decir, era un rey dei gratia. Este concepto significa por la gracia de Dios, quiere decir que el rey era un emisario de Dios. Actuar en contra del rey no solamente era delito, sino que era pecado, era algo contra la religión. Aquí vemos a Luis XIV de Francia en todo su esplendor, con todos los símbolos de su poder, el bastón de mando, la corona, la espada, el manto, como el rey absoluto, que no tiene que responder ante nadie. Lo vemos aquí como general de los ejércitos. Y, por supuesto, tenía para ayudarse una serie de ministros que van a conseguir un inmenso poder y le van a ayudar a través de grandes decisiones económicas, de gestiones de negocios, etcétera, a convertir a Francia en lo que posiblemente fuera el país más poderoso de su época. Es la época, por ejemplo, de los mosqueteros, los soldados de Francia. Y vemos que aquí incluso la propia guardia del rey tenía que ser extraordinariamente lujosa para demostrar el poder y la riqueza del monarca. Esto supone unos grandísimos gastos. Recordad que decíamos que precisamente al Reino de España se le iba el dinero en este tipo de gastos. Lo que pasa es que en esta época Francia va a ser mucho más rica y más poderosa. Vemos aquí a los soldados del ejército. Con lo cual, el absolutismo va a ser un tipo de monarquía absoluta, es decir, que tiene todo el poder. Va a ser hereditaria, pasa de padres a hijos y de derecho divino, lo que decíamos como monarquía dei gratia, es decir, por la gracia de Dios. Va a ser una monarquía centralista. Esto también es muy importante. Por ejemplo, habíamos dicho que el Reino de España mantenía en su interior el reino de Castilla, de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Galicia, de León, una serie de territorios, cada uno con sus leyes y sus derechos. Los países absolutistas van a intentar evitar todo esto, centralizarlo todo de forma que las únicas leyes sean las que marca el rey para todo el territorio. Concentra los tres poderes: legislativo, es decir, hace las leyes; ejecutivo, es decir, aplica las leyes y toma las decisiones; y judicial, es decir, juzga los delitos. Cuando el rey centraliza todos los poderes, quiere decir que no hay nada ni nadie por encima de él. También controla la política exterior, la relación con otros países y el ejército, como capitán general. Tenía para ayudarse una serie de consejos de Estado, con secretarios y personas que le ayudaban a gobernar, porque claro, estos reinos van siendo cada vez más grandes, más importantes y hay muchas cosas que gestionar en su interior. Y delegados en los distintos territorios que se ocupaban de que la voluntad del rey fuera siempre perfectamente obedecida. En esta época vamos a tener un sistema económico que es lo que se conoce como el mercantilismo. El mercantilismo es la economía de la época y va a ser una economía en gran medida controlada por el Estado. Si el Estado, el rey, lo controla todo, también controla la economía. Ya lo veremos. Y sin embargo tiene que respetar los privilegios de los grupos privilegiados. ¿Quiénes eran los grupos privilegiados? La nobleza y el clero. Con lo cual el gran apoyo del rey como jefe de los privilegiados es que estos privilegiados mantuvieran todos sus derechos, es decir, que no pagasen impuestos, que pudieran tener tierras, grandes riquezas, que no pudieran ser sometidos a la actividad militar obligatoria, ese tipo de derechos. Tenían que ser respetados por el rey.
La figura del rey va a estar en todas partes, empezando por supuesto por las monedas. Estos son los luises de oro, en este caso del rey Luis XIII. Lo vemos aquí. Aquí nos pone, bueno, LVD es la abreviatura de Ludovico, que es Luis en latín. Luis XIII, DG, que es Dei Gratia. Como rey de hecho, rey de Francia et Navarra, es decir, rey de Francia y de Navarra. Los reyes franceses tenían la reclamación de ser reyes de Navarra también, desde la Edad Media. Este sistema político, perdón, se va a basar en un sistema económico que es lo que habíamos llamado como el mercantilismo. El mercantilismo se basaba en la idea de que la riqueza se basaba en la posesión de oro y plata. Esto no era así en la Edad Media. En la Edad Media el más rico era el que tuviera mayor cantidad de tierras. Pero en esta época, con los orígenes del capitalismo, el desarrollo del comercio, etc., el oro y la plata para fabricar moneda van siendo cada vez más importantes. Por lo tanto, se buscaba acumular oro y plata, desarrollando actividades lo mejor posible para poder obtener más. Por ejemplo, artesanías con las cuales vender y obtener riqueza. Incluso nombradas por el rey, una serie de reales industrias, o como la Real Fábrica, las Reales Fábricas, en este caso la Real Fábrica de Artillería en Sevilla, establecidas por los reyes para determinadas mercancías que fueran valiosas o en este caso de importancia militar. Y basado en el comercio, sobre todo en el comercio marítimo, que estaba sostenido por compañías comerciales a las cuales el rey le daba el monopolio. Por ejemplo, el monopolio de algún tipo de producto, el monopolio de las rutas comerciales con América o con Asia o de alguna forma característica. Eran empresas privadas, pero defendidas por el rey, porque luego el rey obtenía grandes beneficios de todo ello. Aquí vemos la moneda que ya habíamos visto con el sello de la Compañía de las Indias Orientales y de hecho una moneda de las mismas características resellada en Oriente. El sistema del comercio triangular se desarrolla como siempre, sobre todo en la zona del Océano Atlántico, que va a ser la más activa económicamente del mundo, sobre todo entre Europa y sus colonias americanas, y también África, sobre todo para el comercio de esclavos, que va a ir siendo cada vez de mayor importancia en este momento. Y hay cada vez más intensas relaciones con el sur de Asia, con la India, con Indonesia, con China. Por lo tanto, el mercantilismo se basaba en la posesión de metales preciosos, estamos hablando fundamentalmente de oro y plata. Para ello se busca vender todo lo posible y comprar lo menos posible. Por lo tanto, el país tenía que producir cuanto más mejor. Producir productos agrícolas para no tener que comprarlos y también producir manufacturas, bienes, de forma que no tuvieran que comprarlos a otros países, porque comprar significaba gastar oro y plata. En cambio, vender, exportar, es todo lo contrario, es conseguir oro y plata. Era lo que se intentaba. Se crean compañías comerciales que tienen el monopolio de determinados productos o de determinadas rutas. Se establece el trabajo a domicilio que ya hemos explicado y se crean manufacturas reales sobre determinados productos controlados por personas individuales, grandes burgueses, que van a conseguir grandísimas riquezas. Si en Francia teníamos el sistema político absolutista, que va a ser el que se extienda en la mayor parte de los países, va a haber algunos que no lo tengan de la misma manera. El gran representante va a ser Inglaterra. Inglaterra intentó hasta cierto punto convertirse también en un país absolutista,
Aquí tenemos a Carlos I de Inglaterra, de la familia de los Estuardo, los Stuart, que intentó ser absolutista. Y con esto lo único que consiguió fue que estallase una revolución, una guerra civil inglesa, en la cual el poder del rey fue contestado por aquellos que estaban en contra de que tuviera el poder absoluto. Y si no querían que el poder absoluto lo tuviera el rey, ¿quién quería que lo tuviera? El Parlamento. Por lo tanto, va a haber dos sistemas políticos distintos: el absolutismo, que le daba todo el poder al rey, y el parlamentarismo, que decía que el poder no lo tenía que tener todo el Parlamento, sino que tenía que estar repartido entre el Parlamento y el rey. Aquí vemos a los parlamentarios en una de las batallas de la Guerra Civil Inglesa, que también en gran medida va a ser una guerra religiosa entre católicos y lo que se conoce como puritanos, protestantes de distintos tipos. Aquí lo vemos, una representación de una de las batallas. Y de hecho, el hijo del rey, el hijo de Carlos I, que después se convertiría en Carlos II, era todavía un niño, le vemos aquí, y fue retenido por las tropas contrarias cuando finalmente se depuso al rey, se le quitó del poder y se le decapitó. Lo vemos aquí, es la ejecución de Carlos I, que se le corta la cabeza delante del pueblo. Por lo tanto, si le han cortado la cabeza al rey, necesitan otro sistema de gobierno y van a establecer una república. La república va a estar dirigida por el Lord Protector Oliver Cromwell, le vemos aquí, que se convierte en el líder de Inglaterra. Inglaterra deja de ser una monarquía, se convierte en una república, es decir, un estado que no tiene un rey. Sin embargo, Cromwell no dura mucho, va a ser acusado de ser un tirano y los partidarios de que vuelva a la monarquía le decapitan y cuelgan su cabeza en una lanza. Esta es la cabeza de Oliver Cromwell, que estuvo expuesta durante mucho tiempo y luego perteneció a colecciones privadas y actualmente ha desaparecido. No sabemos dónde está. Y comienza lo que se conoce como la restauración, es decir, se devuelve al poder a la familia real, no a Carlos I, porque le han cortado la cabeza, evidentemente, sino a su hijo Carlos II, aquí le vemos ya de adulto, que se convierte en un nuevo monarca. Lo que pasa es que Carlos II no quería acabar como su padre, por lo tanto no va a intentar gobernar de forma absoluta, sino ceder parte del poder al Parlamento. Por ello comenzamos el sistema político que se conoce como parlamentarismo. Y crea, entre otras cosas, la ley del habeas corpus. El habeas corpus es un derecho fundamental que sigue existiendo hoy en día y que se basa en la defensa de la libertad individual. Quiero decir que todas las personas del país tienen derecho a, lo antes posible, cuando son arrestadas, ser presentados ante un juez para que el juez determine si han sido legalmente arrestadas o no. Es decir, sin habeas corpus, una persona, un gobierno, puede arrestar a un ciudadano y tenerle en la cárcel todo el tiempo que quiera. Con habeas corpus, en cuanto se detiene a una persona porque se le considera sospechoso de un delito o por la razón que sea, se le tiene en la cárcel o se le mantiene detenido durante un periodo de tiempo determinado, pero lo antes posible se le tiene que llevar ante un juez. Y si el juez considera que no ha habido razones suficientes para detenerle, se le tiene que poner libre. Aquí lo vemos. Si una persona es arrestada y detenida por cualquier delito, exceptuando los de felonía y traición expresados en la declaración de arresto, tendrá derecho a dirigirse por sí mismo o por otro en representación suya, a no ser que ella esté convicta, al Lord Canciller o a cualquier otro juez o magistrado, los cuales, a la vista de las copias de los autos de prisión, es decir, de los documentos legales o previo juramento de haberse denegado tales copias y precediendo una petición por escrito, es decir,
Dados los documentos válidos, tienen obligación de expedir un habeas corpus, es decir, un documento legal con el sello del tribunal certificando que el preso está detenido para que no desaparezcan las personas en las cárceles, es decir, que haya un registro claro de quién está detenido y por qué. Y más adelante nos sigue diciendo que a todos los detenidos se les tiene que llevar en el plazo de 2 días o 3 días, según las circunstancias, a ver a un juez para que determine si están legalmente detenidos o no. Sin embargo, el siguiente rey de Inglaterra, Jacobo II, va a intentar recuperar el absolutismo. Es decir, vuelve a intentar gobernar sin el poder del Parlamento. Y esto lleva a una segunda revolución y a una segunda guerra civil, en el cual se le obliga a abdicar, se le quita del poder y se dará el poder a Guillermo III de Orange, que va a ser también un príncipe holandés, va a ser también el gobernador de los Países Bajos. Con lo cual, Guillermo III, que además era protestante, con esto terminamos, el último rey católico fue Jacobo II y Inglaterra nunca más era católica. Él va a mantener el parlamentarismo ya de manera definitiva. Con lo cual, poco a poco se va a ir creando un sistema parlamentario. De hecho, Guillermo III, que también era gobernador de los Países Bajos, aceptará lo que se conoce como la Declaración de Derechos, que limitaba el poder del monarca, limitaba el poder del rey. En los Países Bajos había unos estados generales, es decir, un parlamento, una asamblea que lo controlaba. Esto es de la época en la cual estaban bajo control español, como veis. Estos estados generales eran los que tomaban las decisiones. Los Países Bajos, las provincias unidas de los Países Bajos, los que ya hemos dicho que se independizarían de España, no eran un reino, no nombraron un rey. Lo que tenían era un Consejo de Estado dirigido por un estatuder, que normalmente era de la familia de los Nassau-Orange, como Guillermo III, quien vemos aquí, que era entonces el gobernante realmente de estos territorios. Por ello, el sistema parlamentario va a establecerse en Inglaterra. Oliver Cromwell establece la República Inglesa, pero fracasa, se restaura el rey. El rey Jacobo II declara el habeas corpus, es decir, esta ley que impide a los detenidos ser detenidos sin una razón o mantenerles indefinidamente en las cárceles. Después se lleva a cabo otra segunda revolución, se nombra a Guillermo de Orange y se establece el Bill of Rights, la Declaración de Derechos, que limita el poder del rey y le da más poder al Parlamento. En las Provincias Unidas, es decir, en los Países Bajos, era una república, nunca van a ser una monarquía, era una república independiente con una serie de representantes de la burguesía, es decir, los que formaban este parlamento eran burgueses. Esto es muy importante. Va a ser un gobierno de burgueses, sobre todo de comerciantes, que tiene una cámara federal. Federal significa dividido en estados, en este caso dividido en provincias. Las Provincias Unidas eran 7 provincias y cada una de ellas tenía sus propias características, sus propias leyes, etc. Por eso la Cámara es federal, dividida en territorios. Tenían además un Consejo de Estado, que era el que centralizaba, que mantenía la mayor parte del poder, dirigido por la familia Orange-Nassau. Es decir, era una república, pero no se elegía a cualquiera, sino que los líderes siempre eran dentro de la misma familia. Estos dos países, por cierto, ya hemos dicho que están entre los que más crecen económicamente, porque este sistema que le daba más importancia a los burgueses, a las personas ricas, pero que no eran simplemente nobles o de la familia real, favorecía que estos burgueses crearan compañías comerciales, industrias, etcétera, que van a ser los que realmente lleven a estos países al futuro de la economía. El parlamento más famoso del mundo es posiblemente el Parlamento de Londres, lo vemos aquí, que es donde se reunía la Cámara Legal inglesa.
Este es el Westminster Hall, la parte más antigua del Parlamento, que en realidad es del siglo XI, porque este Parlamento, igual que las Cortes castellanas, los Estados Generales franceses, las Dietas alemanas, existían desde la Edad Media. Pero es en esta época en la cual unos países le van a dar más importancia, los países parlamentaristas, y otros países le van a quitar importancia, los países absolutistas. Aquí vemos cómo se reunía el Parlamento inglés, que de hecho es muy parecido a cómo se sigue reuniendo a día de hoy el Parlamento. Veis que llevan unas ropas y tienen unas costumbres que son prácticamente medievales, siguen votando en voz alta, por ejemplo, porque el sistema inglés es muy tradicional en estos aspectos. Por ello, el parlamentarismo inglés se basa en la separación de poderes. Esto es muy importante. La separación de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Es decir, ejecutivo aplica las leyes, legislativo hace las leyes y judicial juzga los delitos. Elegían al primer ministro, porque Inglaterra, igual que a día de hoy, tiene un rey y tiene un primer ministro, que es el que toma las decisiones políticas. El sufragio era limitado, esto es muy importante. El sufragio es el derecho a voto. El Parlamento tenía que salir de algún lado y sus miembros eran votados, pero no podía votar toda la población, sino que solamente votaban los más ricos. Esto es muy importante. Es decir, no es una democracia. Es un pequeño paso hacia la democracia, pero no es una democracia. Además, no cualquiera podía convertirse en miembro del Parlamento. Había dos cámaras, la Cámara de los Lores. Los lords, eran los altos nobles y religiosos del reino, es decir, estaba formado por nobles y obispos, exclusivamente. Y la Cámara de Comunes. Los comunes sí que eran las personas del pueblo, ellos sí que podían acceder, era más libre el acceso, pero solamente iban a acceder los grandes burgueses, las personas importantes de las ciudades o de los pueblos. El Parlamento votaba las leyes y votaba los impuestos y controlaba al rey para que no abusara de su poder, básicamente. Para ello, esta definición la tenemos que conocer, se establece la separación de poderes. Este es un principio básico en todas las democracias. Es un principio político que establece la división entre el poder ejecutivo, es decir, toma las decisiones, el poder legislativo, es decir, crea las leyes, y el poder judicial, que es el que juzga los delitos. Es propio del sistema parlamentario. El poder ejecutivo está en el primer ministro, en el gobierno. El poder legislativo está en el parlamento como tal. Son ellos los que se reúnen para votar las leyes. Y el poder judicial está en los jueces y tribunales. Esto es fundamental para las democracias porque si todos los poderes están unidos en una sola persona, no hay nadie por encima. Si la misma persona es la que juzga los delitos, crea las leyes y toma las decisiones, no hay nadie que se le pueda oponer. En cambio, en un sistema parlamentario sí que tenemos esta división. Uno de los grandes acontecimientos del siglo XVII será la Guerra de los 30 años. Este conflicto que afectó a prácticamente toda Europa entre 1618 y 1648 va a tener muchas causas y una de las más importantes va a ser la religión. Como podemos ver en este mapa, en el cual tenemos en verde los países protestantes o aliados de los protestantes y en naranja a los católicos. ¿Por qué dividimos entre protestantes y aliados? Porque protestantes son
estos países de Alemania, Dinamarca, Suecia. Inglaterra va a ser protestante, lo que pasa es que va a quedar al margen de la guerra. Pero, por ejemplo, Francia no es protestante. Francia va a ser defensora del catolicismo en sus territorios. Lo que pasa es que se alía con el otro bando. ¿Por qué? Porque los enemigos de los protestantes eran los Habsburgo, es decir, el emperador y el rey de España, que eran los grandes rivales de Francia a la hora de hacerse con el control de Europa, con lo cual Francia se alía con los protestantes para derrotar a los Habsburgo. Y en gran medida lo va a conseguir. Francia va a ser la gran beneficiada después de la Guerra de los 30 años. Va a ser un conflicto entre los nuevos países burgueses, como vemos aquí en Holanda, y los países de estilo nobiliario, nobles, como España o el Imperio. Vemos aquí las casas de los gremios en Bélgica, Flandes, es decir, los territorios más burgueses. Y también, como ya hemos dicho, las causas religiosas. Con lo cual, tendremos la religión, los protestantes contra los católicos, defensores de la contrarreforma. En la sociedad, los nobles contra los burgueses. Los países defensores de los nobles van a ser estos países más tradicionales que habían llevado a cabo una mentalidad casi medieval y mantenían unas características más antiguas, que van a ser fundamentalmente España y el Imperio. Y los burgueses van a ser estos países nuevos que se van desarrollando y van a ser los grandes defensores del mercantilismo, como por ejemplo Holanda. Es decir, las Provincias Unidas. Pero también que de hecho las Provincias Unidas eran protestantes y España y el Imperio eran católicos. Los enfrentamientos entre países, es decir, los Habsburgo, España y el Imperio contra los nuevos países, las nuevas potencias, fundamentalmente las Provincias Unidas y Francia, y el Imperio y el Papa contra los Estados-nación. Un Estado-nación es aquel que tiene un gobierno unificado con una serie de características que no está dividido en muchos territorios. Por ejemplo, el imperio, por definición, era un emperador que gobernaba sobre muchos territorios distintos. España, por ejemplo, va a ser también una unión de distintos territorios. Los estados-nación más unificados, con sus características sociales, culturales, religiosas, políticas, etc., van a ser los que intenten alzarse. Va a ser el final de los grandes imperios, del gobierno, perdón, del Imperio Alemán y del Papa, es decir, estos poderes medievales que intentaban gobernar sobre toda Europa, para llevar a una Europa de estados-nación, es decir, de países independientes entre sí. Esta definición de Estado-nación nos habla de un territorio políticamente independiente, es decir, que no depende de ningún otro, cuya población tiene unas características históricas y culturales que se generalizan en Europa tras la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia, recordad que es lo que pone fin a la Guerra de los 30 años. Por ello, pasamos de tener un sistema medieval basado en la Edad Media, basado en el Papa y el Emperador, con un sistema de nobles y religiosos, defensores del catolicismo, etcétera, que dominaban todos los territorios de Europa, a tener un sistema moderno en la cual cada uno de los estados-nación va a ser independiente.
Esto es muy importante. A partir de la Paz de Westfalia, ningún país va a aceptar estar sometido a otro. Es decir, habrá países más importantes o menos importantes, pero nadie aceptará obedecer al emperador por el hecho de ser emperador o al papa por el hecho de ser el papa, sino se intenta que todos los países, grandes o pequeños, sean independientes, estén en circunstancias de igualdad. La Guerra de los 30 años comenzará en el Imperio porque el emperador Fernando II es nombrado rey de Bohemia, pero Bohemia tenía una mayoría protestante, el emperador era el gran defensor del catolicismo, con lo cual va a haber una serie de revueltas. De hecho, estas revueltas llevan a lo que se conoce como la defenestración de Praga. Defenestrar a alguien es básicamente tirar por la ventana. Los emisarios del emperador fueron llevados a un palacio en Praga y arrojados por la ventana. De hecho, en honor a esto, el emperador les dio el título Los caídos del cielo, cual queda más poético. En realidad cayeron sobre un montón de estiércol que detuvo su caída. Fue una acción que, como piezas de dominó, fue poniendo poco a poco a toda Europa en guerra. Comenzó, por lo tanto, como hemos dicho, en el imperio, pero después se van a ir sumando más y más territorios. Por ejemplo, Dinamarca se une para apoyar a los luteranos, porque el rey Cristian IV era luterano también. Vemos aquí un soldado de la Guerra de los 30 años. El armamento utilizado, grandes batallas como la batalla de la Montaña Blanca. También acabarían participando otros pueblos, los ingleses, los holandeses, Suecia, Francia, España para ayudar al emperador, etc. Aquí vemos, por ejemplo, en Praga, unas cruces que recuerdan a la ejecución de 27 personas durante la Guerra de los 30. Aquí vemos al rey de Dinamarca, que se acabará incorporando a la guerra, los holandeses, el rey de Suecia, que también participará, sustituyendo a los daneses. Lo vemos aquí liderando sus ejércitos, hasta que finalmente muere en batalla. Y por supuesto Francia, que realmente va a ser la mayor potencia que entra aliada con los protestantes, la mayor potencia católica que se alía con los protestantes para debilitar a sus rivales católicos, es decir, al imperio y a España. Aquí vemos las batallas navales con los barcos franceses y España como progresivamente va a ir perdiendo tropas y perdiendo fuerza durante esta guerra. Tened en cuenta que además esta guerra era parte de una guerra más larga que había estado luchando España en los Países Bajos, en Flandes, que es lo que se conoce como la Guerra de los 80 años, que va a tener unas consecuencias gravísimas. Entre ellas la pérdida de los Países Bajos y el hecho de que España se debilita prácticamente por completo. Vemos esta imagen que ya habíamos comentado de Rocroi. Esto, además de los cambios de poder, es decir, el hecho de que pierda poder el imperio y el papado y el rey de España a favor de nuevos países como Holanda, Francia e Inglaterra, no van a ser las únicas consecuencias. También va a haber una altísima mortalidad, una gravísima destrucción de cosechas que lleva a las hambrunas posteriores, fomenta la aparición de enfermedades, el saqueo de pueblos y aldeas, cuando los soldados iban llegando a unas zonas y a otras para alimentarse o simplemente para dejar sin recursos al enemigo, los castigos públicos que ya comentamos, y todo tipo de consecuencias negativas. Por ello, la Guerra de los 30 años, esto es el desarrollo, muy brevemente, debido al rechazo del emperador del Sacro Imperio por parte del pueblo de Bohemia, hay un levantamiento. El emperador
se enfrenta a los estados protestantes, los protestantes van al apoyo de Bohemia, España va al apoyo del emperador, los daneses, ingleses y holandeses apoyan a los protestantes, Suecia posteriormente entra también en, en la guerra, otro poder protestante, y Francia también con los protestantes para eliminar el poder del emperador y de España. Por ello, los Habsburgo pierden su poder, no solamente porque son derrotados militarmente, sino también porque estos países antiguos que económicamente no estaban modernizados, no tenían una burguesía comerciante y artesana como habíamos visto en los otros países, quiebran, no pueden más. España, ya dijimos, atraviesa la crisis del siglo XVII, sufre una bancarrota, etc. Se reclutan por todas partes mercenarios y a las tropas del lugar, con lo cual cada vez hay más gente dedicada a la guerra. Esto supone un gran gasto y ningún beneficio económico, porque estas personas no están trabajando la tierra, no están haciendo actividades económicas, sino que de hecho se dedican al pillaje, es decir, a saquear los pueblos y aldeas por los que pasan para conseguir comida. Se producen economías de guerra, es decir, se dedican todos los recursos de los países a la guerra, lo que quiere decir que el crecimiento económico que podría haberse producido no se produce. Y hay una grave destrucción que después tendrá que ser reconstruida. Por lo tanto, hambre, represión, enfermedades y aumento de la delincuencia, bien por los propios soldados o bien por personas que se han quedado sin otras formas de ganarse la vida. Esto terminará con la firma de la Paz de Westfalia en 1648, en el cual se cambia en gran medida la estructura de poder en Europa. Aquí vemos los cambios que va a haber en la estructura de poder. Por ejemplo, en color rayado, las zonas que Brandenburgo consigue, es decir, que se anexiona, las zonas que se anexiona Sajonia, Baviera, zonas que pertenecían al imperio pero se independizan, en este caso pertenecían a los Habsburgo en general, la zona de los Países Bajos que oficialmente quedan ingobernables. Las zonas conseguidas por Francia, recordad que España pierde territorios a favor de los franceses, bien con la paz de Westfalia o bien con la paz de los Pirineos, por ejemplo aquí. Y en general vemos que el que más importancia ha perdido ha sido el imperio, que ha perdido territorios, sobre todo ha perdido la importancia que tenía, y también España, que pierde territorios y pierde un grave poder militar y económico. Por ello, la paz de Westfalia supone la tolerancia religiosa. Esto es algo que ya habíamos visto con la paz de Augsburgo, pero va a haber que repetirlo varias veces. Es decir, se permite a los distintos países ejercer su propia religión. Cuando hablamos de esto nos referimos sobre todo a católicos y protestantes, que son las religiones aceptadas, más o menos aceptadas en este momento. Se busca un equilibrio político, es decir, que no haya una gran potencia como eran los Habsburgo que dominase sobre todas las demás, sino un equilibrio entre estados-nación más o menos independientes. Estos estados-nación de carácter sobre todo absolutista, salvo el caso que hemos visto de Inglaterra y de las Provincias Unidas, que son parlamentaristas. Holanda y Suiza se independizan del imperio y los franceses consiguen la hegemonía, es decir, se convierten en el país más poderoso del momento. Esto no quiere decir que se rompa el equilibrio de los estados-nación, porque no se convierte en un imperio que domina a los otros, sino que simplemente es un estado-nación exactamente igual que los demás, solo que más poderoso, pero no los domina directamente. Puede influir en ellos porque es más poderoso o les podría vencer militarmente, pero no tiene legalmente un dominio sobre los demás. El imperio se va fragmentando, no desaparece todavía, pero a partir de este momento el imperio va a ser poco más que un recuerdo, que un testimonio, no tiene un poder importante. Y los Habsburgo
entran en declive. Es decir, la monarquía de los Habsburgo en el Imperio y en España va a ir perdiendo cada vez más fuerza. Por lo tanto, cambia radicalmente el mapa de Europa, como hemos visto, la distribución de poder. Pasamos de tener un sistema más medieval basado en un imperio, en unas familias gobernantes, defensoras del catolicismo, de la nobleza, de los valores tradicionales, que gobierna sobre los demás, a un sistema más equilibrado, distribuido en estados-nación, cada una con sus propias leyes y su propio gobierno, con cada vez más importancia de la burguesía y del comercio como forma de obtener riquezas, que no dependen del papa o de un emperador, que tienen sus propios valores, etc. Y de hecho que mantienen la tolerancia religiosa y que pueden tomar decisiones más allá de la religión. Por ejemplo, hemos visto que la política española ha estado guiada constantemente por la defensa del catolicismo y eso le ha hecho a menudo meterse en guerras que no le convenían. Sin embargo, Francia, que también era católico, no ha tenido problemas en aliarse con los protestantes o incluso aliarse antes con los turcos para defender sus intereses, con lo cual muestra una nueva forma de hacer política, que ya no es simplemente una defensa de la religión, sino una defensa del propio país. Con esto hemos terminado nuestro tema y a fin de no recargarnos demasiado, lo único que vamos a hacer de tarea va a ser el test del tema 14 y con la información de los temas 14 y 13 el proyecto que sustituiría a nuestro segundo examen. Este va a consistir en una hoja en la cual hay una serie de preguntas, una serie de comentarios de texto y una serie de reflexiones que os recomiendo encarecidamente que hagáis con cuidado porque al fin y al cabo va a ser nuestra última actividad que vale una parte importante de la nota. Así que no lo descuidéis. Este habría sido el final de nuestro tema y el final de nuestro temario, con lo cual habríamos terminado el curso. No me queda más que daros las gracias por ver este vídeo y especialmente por acompañarme a lo largo de este extraño año. Confío en que nos haya servido para aprender algo, aunque no fuera exactamente lo que esperábamos o de la forma que esperábamos. Y espero que hayamos encontrado algún tipo de utilidad en todo esto. Muchas gracias.